Buenos días, mis hermanos. Es un privilegio que podamos orar. Es un privilegio que tengamos a alguien que ore por nosotros. Y este privilegio viene en parte por el hecho de ser miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a empezar hoy una serie de temas relacionados con la membresía. ¿Sí? No sé si me pueden poner ahí la diapositiva. La membresía, y podemos preguntarnos, ¿qué es la membresía? ¿Es bíblica? ¿No es bíblica? ¿Qué importancia tiene o cuál es su importancia? ¿Es necesaria o no es necesaria? Cuando escucha usted esta palabra membresía, ¿qué viene a su mente? Bueno, puedes darle clic en la siguiente. Puse ahí algunos logotipos. ¿Los conoce? Y bueno, creo que son de los más conocidos aquí en la ciudad o en el país, que se requiere membresía para accesar a estos comercios. Ahora, estos son logotipos meramente de comercios, ¿sí? Para ello se requiere, bueno, sí, adquirir una membresía para poder comprar, para poder accesar, para poder disfrutar los beneficios que estos comercios ofrecen. Membresía, ¿qué es? Bueno, es una condición de integrarse o ser parte de una agrupación u organización. ¿Sí? Esto es membresía. La condición de integrarse o ser integrante de una agrupación u organización. Entonces, bueno, por ejemplo, también hay membresías, le ponen ahí del cinefan, ¿verdad? Los que les encanta el cine, bueno, ahí su tarjeta de membresía, ¿no? Y hay beneficios, ¿verdad? Sí. En un sentido estricto, podríamos pensar que la palabra membresía no necesariamente es un concepto bíblico, no necesariamente, por el hecho de que la iglesia no es un comercio, ¿sí? Por ese hecho, la iglesia no es un comercio donde se puede entrar y salir. Lamentablemente, bueno, tal vez por desconocimiento o por rebeldía, ocurren cosas en la iglesia que no quisiéramos que ocurran, ¿sí? Había un hermano hace años, él me decía que nos hace falta un manual de procedimientos en la iglesia. Y yo le decía, bueno, sí, creo que sí, tienes razón. Digo, pero el principal manual de procedimientos es la Biblia. Es el principal manual de procedimientos. Aquí nos dice lo que tenemos que hacer. Sí, me decía el hermano, dice, sí, solo que tal vez tenemos que hacerlos más específicos. Por ejemplo, si usted quiere afiliarse, ser miembro de un club deportivo, ¿sí? Usted tiene que ir, pagar una cuota, le dan una credencial y ahora es con fotografía y tantas cosas ahí de identificación. Pero, puede darle clic a la siguiente. ¿Ha visto algo así? No se ve ahorita, ¿verdad? No se alcanza a ver. Son letritas chiquitas. En una membresía regularmente le dan así, ¿verdad? Unas hojas donde usted tiene que firmar y le dan una serie de conceptos o detalles a las cuales la asociación o la organización se compromete, pero también a las que la persona que adquiere la membresía se responsabiliza. Y esto le llamamos las letras pequeñas, ¿sí? Tal vez podríamos comparar un poco. En la iglesia debería haber organización como una membresía o como una organización de estas, valga la redundancia. Sí, creo que sí. De tal manera que cada uno de nosotros, por ejemplo, ¿cómo me puedo hacer miembro de una iglesia? ¿Cómo? Hay iglesias, por ejemplo, me llama la atención la iglesia presbiteriana. Ahí la gente empieza a asistir, hablan con los líderes y después de un tiempo, les determinan un tiempo, creo que si mal no recuerdo, un año, pueden volverse miembros de la iglesia, después de estar asistiendo un año. Pero durante este tiempo de asistencia, bueno, les dan ahí creo que un librito
donde les explican las responsabilidades que va a adquirir la persona al hacerse miembro de la iglesia. Creo que aquí nos ha faltado. No somos la única iglesia, déjenme decirles. Hay muchísimas iglesias que no cuidan esto. Recuerdo, bueno, cuando yo creí en Cristo, y se me olvidó ahorita, quería yo traer una carpeta. Cuando yo creí en Cristo, conocí el Evangelio a través de una iglesia bautista, aquí en la 8 Poniente, se llama Primera Iglesia Bautista. Y bueno, cuando recién empecé a llegar, la iglesia estaba organizada, había clases para personas recién que habían recibido a Cristo. Si mal no recuerdo, la clase se llamaba Encuentros con Jesús. Después de eso, era un tiempo, creo que 3 meses, y después venía otra clase que se llamaba Encuentros Caminando con Jesús. ¿Sí? Primero era Encuentros con Jesús, que era confirmar la decisión de fe, y después era Caminando con Jesús, que era obviamente ir tomando pasos de fe. Y ese curso o clase terminaba cuando se invitaba a la persona a ser bautizado. Después de ese curso ya venían otros cursos más. Recuerdo por ahí panorama bíblico, se dividía en varios cursos, en varias clases. Y así, de tal manera que uno se iba integrando a la iglesia. Se iba uno integrando. Entonces, creo que sí, tal vez todas las iglesias deberíamos tener un manual de procedimiento en el aspecto de qué implica ser miembro de la iglesia. Pero otra vez, este concepto membresía es bíblico. Bueno, vamos un poquito ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 5. O bueno, lo voy a mencionar solamente, porque hay otros versículos que voy a ahondar un poquito más. La membresía de la iglesia. Principalmente este concepto, bueno, se entiende que aparece en el Nuevo Testamento. Y ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 se habla de que había listas. Tenían listas de personas como las listas de viudas que eran sustentadas por la iglesia. O sea, la iglesia o los congregantes empezaban a tomar datos o información de la gente que se reunía o se congregaba en un lugar específico. Para este tiempo no había como tal muchas iglesias. Por ejemplo, se habla de la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia, pues así de cada ciudad. No había las iglesias de Corinto, las iglesias de Éfeso, no. Regularmente había una por iglesia, una por ciudad. Hoy en día, ya después de algunos años, gracias hermano. Hoy en día, ya después de 2000 años del cristianismo, bueno, podemos hablar que gracias a Dios el cristianismo ha crecido de una manera enorme a nivel mundial. Pero vamos más allá. Por ejemplo, ¿sabe usted, y tampoco no me dio tiempo, cuántas iglesias evangélicas cristianas hay en Puebla? ¿Cuántas iglesias evangélicas cristianas? Porque hay iglesias que no son cristianas, aunque son evangélicas, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia católica ha metido en concepto de dos áreas, católicos y protestantes. Y dentro del área protestante están todas las iglesias evangélicas. Pero dentro de las iglesias evangélicas nosotros entendemos que no todas las iglesias son iguales en el aspecto de la enseñanza o de la doctrina. Por ejemplo, dentro del concepto evangélico están testigos de Jehová, están mormones, está Luz del Mundo, y ellos tienen una doctrina totalmente diferente a lo que nosotros enseñamos, que tiene que ver principalmente con el concepto de salvación, la manera o la forma de salvación. Eso es lo que hace gran diferencia entre uno y otro grupo. Algunos pasajes del Nuevo Testamento sugieren que las iglesias tenían algún modo de identificar
a sus miembros. O sea, eran conocidos, era gente que era conocida. Sabían quiénes pertenecían a sus asambleas y quién no. Tal vez el hecho de convivir constantemente hacía que ellos se conocieran, se identificaran. Ahí en la carta a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice que el apóstol Pablo escribió a los de Corinto y les dijo que excluyeran a un hombre de su asamblea que andaba en inmoralidad. No se puede excluir formalmente a alguien si esa persona no está incluida formalmente. ¿Sí me explico? No se puede excluir a alguien que no se le tiene reconocido. Vamos, por ejemplo, usted pertenece tiene membresía del Sam's Club. No le podrían excluir si usted no fuera miembro de Sam's Club. ¿Sí me explico? De igual manera, ¿verdad? En esta iglesia de Corinto, Pablo menciona ahí en el capítulo 5 de un hombre, un joven, que estaba en inmoralidad, del cual, gracias hermano, gracias. Ups, me da otra. Bueno, son los beneficios de la membresía, ¿verdad? Gracias. Sí, entonces, ahí en esta iglesia de Corinto, Pablo pide excluir o expulsar a esta persona. Pero otra vez, para poder expulsarlo, tenía que pertenecer. Entonces, esta persona pertenecía a la iglesia de Corinto. Ya en la segunda carta, Pablo vuelve a referirse a este mismo hombre en su siguiente, carta a los Corintios, al decir que para él era suficiente el castigo que le impuso a la mayoría. Solo puede tener una mayoría si hay un grupo definido de personas, en este caso una membresía de la iglesia definida. Tal vez no era del todo una organización como una empresa. A veces como que ha habido gente que no le ha gustado que se compare a la iglesia con una empresa, ¿sí? Sin embargo, el comportamiento bien puede ser como de una empresa. Por ejemplo, ¿recuerdan ahí cuando Jesús a sus 12 años fue con José, María, fueron ahí a una fiesta y Jesús se quedó en el templo? ¿Sí? Entonces regresó José, regresó María y se les olvidó Jesús. Y Jesús estaba ahí en el templo. Ya cuando lo encuentran, María le dice, ¿dónde andabas? Y Jesús le dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En otras versiones dice, en las empresas de mi Padre me es necesario estar. De alguna manera podríamos pensar que sí, la iglesia como tal requiere organización, necesita organización. Ya Dios en su palabra nos ha mostrado que hay una organización natural, pero nosotros tenemos también que organizarnos de tal manera que tenemos que administrar tanto el recurso humano, que son las personas, nosotros, como los recursos materiales. Y entonces Pablo se preocupaba de quién estaba dentro y quién estaba fuera. Es interesante, es importante entender qué es la membresía. Y entonces la membresía es un término bíblico que no tiene que ver nada con un negocio, nada. Pero sí nos da la idea de que es una palabra o un término bíblico. Ahí en Mateo 18, menciona que todo lo que se ate en la tierra será desatado o será atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo de alguna manera ha sido un tanto mal aplicado. Muchas veces se ha utilizado en el concepto tal vez de reprender demonios. Y no, realmente lo que está diciendo aquí Jesús está dando autoridad a los líderes en las iglesias. Aquí en el Evangelio de Mateo la iglesia está en formación.
¿sí? Está empezando a formarse. Todavía no estaba la iglesia, todavía estaba Jesús predicando el evangelio. Pero este versículo nos habla de la autoridad que Dios da a los líderes, y parte de la organización de la iglesia requiere líderes. Y esto es fácil de entender. Una familia tiene líderes, ¿sí? De una manera natural, ¿no? ¿Quiénes son los líderes de la familia? Papá y mamá. De tal manera que nos dice ahí en algunas cartas, por ejemplo Efesios, nos dice que el varón es cabeza de la mujer, que la mujer es ayuda idónea y debe estar sujeta al marido. Y ahí está un orden que establece Dios. Si no está el papá en casa, ¿quién es el inmediato o la inmediata a ejercer autoridad? La mamá. La mamá es la inmediata a ejercer autoridad. Y tiene la misma autoridad que el padre, la misma, cuando no está el padre. Y ahí está entonces ese orden natural de administración. Por tanto, nuestros registros terrenales deben de aproximarse tanto como sea posible a los mismos registros del cielo, aquellos nombres escritos en el libro de la vida. Así como hay iglesias que manejan un libro de membresía. Hace tiempo recuerdo que nosotros quisimos hacerlo y lo hicimos de una manera muy así, a lo mejor no dándole realmente la importancia que requiere, de tal manera que dijimos: hermanos, aquí está el libro, quienes gusten vengan y anoten ahí, pongan su nombre y su firma. Si mal no recuerdo, y bueno, creo que ahí tenemos el libro, creo que de un 100%, creo que nada más unos 20 o 30 son los que se anotaron. Y bueno, ya con el tiempo uno piensa, bueno, tal vez no explicamos bien o no se comprendió bien. Y creo que ha sido eso, ¿verdad? No se ha explicado bien, ¿sí? ¿Qué significa la membresía? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? ¿Qué significa ser miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué privilegios hay? ¿Sí? ¿Qué responsabilidades? En Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí encontramos un ejemplo. ¿Quién tiene un registro de nosotros? Dios. Fíjese qué interesante. Allí en Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, hablando del cielo, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está otra vez. Dios es el mejor administrador que existe. Y dentro de su administración, Él lleva registro de cada persona que le recibe en su corazón. ¿Cómo nos señala Dios a nosotros de que ya somos miembros del cielo? ¿Cómo nos señala? Por favor, busque Efesios 1:13. Efesios 1:13. Si alguien ahí en su lugar, por favor, lo puede leer fuerte. Efesios 1:13. Gracias. ¿Fuimos qué? Sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Esa es la manera como Dios dice: este ya es mi hijo, ya tiene el sello. O sea, ya la presencia del Espíritu Santo está en él. Cuando muera, vendrá directo aquí. Su nombre está en el libro de la vida. Así es que es de suma importancia, hermanos, tener la seguridad de que nuestro nombre está en el libro de la vida. Es de suma importancia. Pero de igual importancia, creo que también como iglesia o como iglesias, las iglesias, deberíamos tener un registro de las personas que han creído en Cristo y que obviamente se han comprometido con la iglesia donde Dios nos ha puesto, porque eso lo entendemos. Dios es el que nos pone, ¿sí? Dios es el que nos pone.
Dios utiliza muchas veces circunstancias, pero al fin y al cabo, Él es el que nos pone. Ahí en Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Uno de los fenómenos que tenemos hoy, precisamente debido al crecimiento de la iglesia o del evangelio, es que tenemos varias iglesias. Qué bueno, gracias a Dios. Es una manera como se extiende el evangelio, que haya más iglesias. Sin embargo, el ideal de Dios es que cada persona pueda identificarse con una iglesia local. Con una iglesia local. Ya el Señor nos ha identificado con la iglesia universal. ¿Sí? Existen dos conceptos de iglesia: la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal son todos los creyentes en cualquier lugar del mundo que han creído en Cristo. Cualquier persona que ha creído en Cristo pertenece a la iglesia universal. Su nombre está en el libro de la vida y ese lo tiene Dios. Pero de una manera local, Dios desea que cada uno de nosotros se integre a una familia local. Se integre a una familia de una manera local. Tal vez podríamos pensar que el ideal sería que, por ejemplo, aquí este lugar, este templo, la mayoría de nosotros pudiéramos ser gente cercana. Ese sería el ideal, ¿sí? Tal vez viene gente un poquito más retirado y bueno, está bien, ¿verdad? Se ha identificado, está bien, ¿sí? Pero creo que el ideal es que precisamente la iglesia local trabaje en su entorno, ¿sí? Trabaje en su entorno, ¿verdad? Pero bueno, la membresía bíblica, ¿qué significa? Puse ahí una escalera, haga de cuenta, vamos a ir avanzando. En primer lugar, aceptar el compromiso. Cuando yo recibo a Cristo, cuando entiendo el evangelio, como dice ahí Efesios 1:13, después de haber oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuiste sellados, en ese momento yo necesito empezar a conocer más de Cristo. Necesito tener esa relación con Cristo y que vaya en aumento, de tal manera que la fe pueda crecer. Y para esto, bueno, Hebreos 10:23 al 25, por favor, si alguien lo puede buscar, Hebreos 10:23 al 25, vamos a encontrar ahí el compromiso o aceptar el compromiso de congregarnos, ¿sí? Dice ahí entonces, no dejando de congregarnos. Hebreos 10:23 al 25. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El primer paso de la membresía es aceptar el compromiso. Comprometerse con una iglesia local. Congregarme en esa iglesia local de una manera periódica. ¿Para qué o por qué? La iglesia como tal es como un taller, ¿sí? Aquí venimos a practicar. ¿Qué practicamos? Dice ahí, por ejemplo, el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Automáticamente nos amamos todos. Automáticamente nos amamos, ¿sí o no? No, no. Recuerden que venimos del pecado, ¿verdad? ¿Sí? O venimos con pecado. Y entonces, pues obviamente el hecho de ser sacados del pecado, tenemos un concepto distorsionado del amor, de tal manera que amamos a los que nos aman, amamos a quienes nos conviene, amamos a los que no nos hacen daño, amamos a los que nos benefician, ¿sí?
Pero tenemos que ir conociendo y aprendiendo el amor de Dios. El amor de Dios es un amor sacrificial, incondicional. ¿Nos puso alguna condición a nosotros el Señor para amarnos? No. Es más, dice Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, Él nos ama. Y entonces el congregarnos nos ayuda a ir aprendiendo estas cosas y practicarlas en primer lugar entre nosotros. Otra vez, estoy seguro que aquí entre nosotros alguien no se cae bien, y es muy normal, muy natural, porque venimos del pecado, ¿sí? Pero por ahí se dice que hasta en las mejores familias pasa, ¿verdad? ¿Ha conocido familias que están divididas, que están peleadas? Hermanos que no se hablan, que se odian a muerte. Hay familias así, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, en la iglesia no sería la excepción, no sería la excepción, pero el hecho de congregarnos, el hecho de aprender de la palabra, pues es la manera de estimularnos, dice aquí, al amor y a las buenas obras. ¿Por qué tengo que amar a mi hermano, a mi hermana? Si lo conocí o la conocí y veo que es un hermanito o una hermanita difícil de amar. ¿Pero por qué debo amarlo? Porque Cristo nos amó primero, nos amó a nosotros, tal y cual somos. ¿Sí? Y entonces estas cosas las vamos aprendiendo en la medida que nos congregamos. Por ejemplo, la comparación de la iglesia viene siendo como una escuela. ¿A la escuela a qué vamos? A capacitarnos, a aprender, a prepararnos para enfrentar la vida. De la misma manera, si la iglesia la viéramos como una escuela donde vengo a capacitarme para prepararme y enfrentar la vida, estoy seguro que a lo mejor haríamos todo lo posible por no faltar. Haríamos todo lo posible. Dentro de un curso que tomé ya hace algunos años, hay un manual de una iglesia llamada Cornerstone en los Estados Unidos. Ellos pasaron un manual de organización de la iglesia allá en los Estados Unidos y tenían un perfil para el asistente, para el congregante. Y este perfil era que el congregante se comprometiera a asistir de menos un 80% durante el año. Si el año tiene 52 semanas, ¿cuántas semanas a lo mejor yo podría faltar a la iglesia? Le quitamos 20% a 52, estaríamos hablando de 12 semanas, ¿sí? 12 semanas. Pero a veces pasa al revés. A veces solamente en el año, si contáramos, tal vez habría personas que han asistido al año 12 veces. Y entonces entenderíamos por qué no hay crecimiento espiritual. Entenderíamos por qué no hay avance. ¿Sí? Es lo mismo como en la escuela, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me inscribo en la escuela, pero no voy? Pues no voy a aprender, si no voy a crecer. Y entonces, otra vez, en primer lugar, la membresía bíblica significa aceptar el compromiso. Aceptar el compromiso de congregarme para aprender, para ser animado, para ser estimulado al amor y a las buenas obras. Vamos a partir entonces de que no nos amamos, pero al momento que empezamos a conocer de Cristo, somos estimulados a amarnos. Ok, bueno, si Cristo me ama así como soy, ¿yo quién soy para señalar o no amar a los demás? ¿Sí? Y esto tenemos que entenderlo, tenemos que aprenderlo. Se aprende, no nacemos sabiendo todo esto, tenemos que irlo aprendiendo. Otro significado, asumir responsabilidades. 1 Corintios 12, del 12 al 32. Este texto está un poquito largo, pero lo voy a leer rápido. Perdón si
De momento ahí me da esto de la ronquera. Primera Corintios 12, versículos 12 hasta el 27. Lo voy a leer un poquito rápido, ¿sí? Es importante el poder tenerlo en cuenta. Dice así, Primera Corintios 12, 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, fíjese, ahí está la palabra miembros, ¿verdad? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí entendemos entonces, el anhelo y el deseo de Dios en su corazón es vernos como si fuéramos uno, no muchos. Claro, somos muchos aquí. Y por ahí dice un dicho, cada cabeza es un mundo. Sí, es difícil, pero este es el milagro, hermanos. Este es el milagro, que en Cristo podemos pensar, si no exactamente igual, podemos pensar en lo mismo. Pensar en la unidad. Dice ahí más adelante, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ya lo expliqué hace un momento, ¿verdad? Que en el momento de creer fuimos sellados, ¿no? Dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde quedaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Fíjese, Dios nos ha dado un don espiritual para que nosotros podamos ponerlo en práctica para edificación de la iglesia. ¿Sí? Así es que uno es ojo, otro es nariz, otro es oído, otro es pie, otro es mano. Y muchas veces el hecho de no participar, le dejamos la carga a unos cuantos. ¿Sí? Es como cuando se lastima a usted un dedo, se lastima una mano, y tiene que hacer todo con la otra mano. O cuando se lastima un pie, y todo su peso recae sobre un solo pie. ¿Qué le pasa después de un tiempo? ¿No se le cansa el pie? ¿Sí? Entonces, Dios ha formado y estratégicamente ha repartido dones para que cada uno de nosotros haga una función específica dentro de la iglesia. ¿Sí? Y entonces la carga se pueda repartir. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dándole más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Fíjense, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer como miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo? Preocuparnos los unos por los otros. ¿Y sabe qué es lo menos que podemos hacer? Orar. Eso sería lo menos que podríamos hacer, orar. Por eso les decía yo, ahorita les comenté las peticiones, y ahorita terminando quisiera que oráramos por estas peticiones. Y sé que hay muchas, ¿sí? Pero de menos, hermanos, qué importante es que alguien esté orando por mí, que alguien esté orando por su necesidad, que alguien esté orando por usted. Vamos, utilizamos muchas veces el concepto de bañados en oración, ¿verdad? ¿Sí? Que alguien esté ahí cubriéndonos en oración, intercediendo por nosotros. Y de verdad, hermanos, de verdad, se percibe cuando alguien ora por uno, se percibe. Entonces dice ahí versículo 25, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. La palabra miembro se menciona varias veces en este pasaje,
Y entonces la membresía es algo bíblico, es un concepto bíblico y es necesario para entender, en primer lugar, que tenemos un compromiso con la iglesia. En segundo lugar, que tenemos responsabilidades en la iglesia, con la iglesia. La primera o básicamente es preocuparnos unos por otros. Sí, pero ese hermano no me cae bien. Sí, pero es que esta hermanita, ay, nuestra responsabilidad es preocuparnos unos por otros. Dios es el juez. Dios es el juez. ¿Sí? En tercer lugar, la afirmación o afirmar la salvación. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Esto es interesante también. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Bueno, voy a decir algo, espero que no se me tome a mal, que se pueda comprender, ¿sí? Lo que quiero decir. La salvación solo es a través de la iglesia. ¿Sí? La salvación solo es a través de la iglesia. Claro, es a través de Cristo, ¿sí? Es a través de Cristo. Cristo fundó la iglesia. Y entonces, si yo asisto a una iglesia donde tienen sana doctrina, donde enseñan la salvación bíblica, donde se me ayuda a crecer en esta salvación, entonces estoy bien, estoy en algo correcto. Pero yo podría asistir, no sé, aquí a la iglesia de Huexotitla. Conocí una persona que estaba yendo a Amistad, hay Amistad de Puebla, y de momento fue una conferencia que hubo y se me ocurrió y le pregunté, ¿y usted de dónde viene? Ah, yo pertenezco a la iglesia de Huexotitla. ¿Cómo? Yo tengo entendido que esa iglesia no es evangélica, no es cristiana, y su doctrina de salvación es por obras, no es por fe. Obviamente no le dije todo esto a esta persona. Dije, bueno, ¿cómo viene usted acá? ¿O le gusta? Sí, es que aquí me gusta el culto, me gusta la música, me gusta cómo llevan la iglesia. Pero yo puedo pensar que esa persona no era salva. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, la salvación se confirma dentro de la iglesia cristiana evangélica con una sana doctrina. ¿Sí? Pero puede haber personas que a lo mejor no estén seguras de su salvación. Y si esta persona no está segura de su salvación y no es constante o no es regular en la iglesia, ¿ustedes creen que se va a convencer? No, no se va a convencer. Tal vez va a asistir a otra iglesia y si pues Dios ahí en su misericordia le lleva a otra iglesia donde también se predica la salvación por fe, como dice la Biblia, bueno, pues a lo mejor ahí va a entender y comprender. Gracias a Dios porque hay muchas iglesias. Pero también corre el riesgo de llegar a una iglesia donde no prediquen la salvación. O prediquen la salvación de cualquier otra forma, pero no por fe. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Espero sí ser claro en esto, ¿no? Efesios 3:6. Efesios 3, capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. Fíjese, esto también es interesante. El apóstol Pablo está escribiendo esto a los creyentes de Éfeso, creyentes que no eran judíos. Y los judíos no veían bien a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Los menospreciaban, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo aclara, dice que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? De Cristo. La iglesia es el milagro de Dios donde Dios ha juntado o reunido a las diferentes culturas, principalmente judíos y gentiles. Los judíos difícilmente pueden convivir o conviven con quienes no son judíos. Ya los judíos mesiánicos o que han entendido que la salvación solo es a través de Cristo,
y han comprendido que esta salvación también se ha extendido a los que no son judíos, ya los judíos que creen en Cristo aceptan a los gentiles. Pero los judíos que no han creído en Cristo no aceptan a los gentiles. Es más, tienen un nombre específico para los gentiles: perros, para quienes no son judíos. Pero el milagro ocurre entonces cuando Cristo funda la iglesia, porque a través de la iglesia es como se juntan todas las culturas, todas las razas, claro, creyendo en Cristo, ¿sí? Creyendo en Cristo. Entonces, por eso es que la idea de la membresía también significa afirmar la salvación. Yo me integro a la iglesia, salud, empiezo a asistir, empiezo a congregarme, y el hecho de ser constante, tarde o temprano me va a ayudar a tener claro, a poder comprender cómo es la salvación en Cristo, ¿sí? Tarde o temprano. Hay personas que, miren, rápido, en una semana, en un día, en horas, le está uno compartiendo y les cae el 20 y comprenden claramente lo que Cristo hizo por ellos. Pero hay personas que les lleva años. Hay gente que les lleva años comprender lo que Cristo hizo por ellos. Así es que es importante el poder asistir, el poder congregarnos. Y cuarto, apoyar su significado. El significado de la membresía, también vemos ahí Hechos 2:42. Dice ahí que algo ocurría con los primeros creyentes en el capítulo 2, versículo 46, perdón. Hechos 2:46. ¿Qué es lo que ocurría con estos primeros creyentes que estaban ya empezando con la iglesia? Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia como tal debe ser una diferencia de la vida del mundo. Debe hacer una diferencia de la vida del mundo. El mundo tiene una forma de vida, tiene una forma de hacer las cosas. Por ejemplo, recuerdo algunas fiestas familiares. Si no había alcohol, no era fiesta. Si no había ciertas cosas en el ambiente, no era fiesta. ¿Cuántas veces hay familiares peleándose porque ya terminaban todos borrachos? En lugar de eso, ¿qué es lo que tiene la iglesia para poder convivir? ¿Qué es lo que tenemos? El Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Por eso también nos dice ahí que antes de ser embriagados con alcohol o con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y esta palabra llenos nos da la idea de controlados por el Espíritu Santo. Cuando una persona se sujeta al Espíritu Santo, su vida lo refleja. Ahí dice en Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, pero también las obras del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. ¿Sí? Y ahí está una persona que está sujeta al Espíritu. Obviamente entendemos y sabemos que no somos perfectos y podemos tener ahí caídas. Podemos a lo mejor fallar. Sí, tenemos esa capacidad. Pero dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 8 le levanta el Señor. 7 veces cae el justo y 8 le levanta el Señor. Una gran diferencia de alguien que está sujeto al Espíritu es que Dios le levanta. En otras palabras, Dios restaura. Dios es el que restaura. Si hemos llegado a fallar en algo, tenga por seguro, hermano, que Dios está dispuesto y listo a restaurar nuestra vida. Él es el que puede restaurar. Un creyente que es responsable con la membresía de la iglesia lo manifiesta. En primer lugar, obedeciendo a Dios. Ahí, como dice Deuteronomio 12, 5 al 12, no lo voy a leer, solo lo menciono, tal vez usted ahí con calmita puede buscarlo en casa. ¿Sí? Dios hablaba del lugar
donde tenían que reunirse, del lugar donde iban a edificar un altar a Dios para poder exaltar y alabar el nombre de Dios. Entonces, podemos pensar esto: ¿Dios le trajo aquí o usted vino por casualidad? Sería interesante analizar esto, ¿verdad? A ver, ¿por qué llegué aquí? ¿Dios me trajo o fui yo el que escogió dónde estar? Hay gente que anda buscando iglesia. Por ahí me pasaron un pensamiento, ¿no? Donde un hombre le preguntaba al apóstol Pablo: Pablo, ¿qué iglesia me recomiendas? ¿Me recomendarías ir a Corinto? Y Pablo le dice a este hombre: bueno, ahí en Corinto hay división, ahí en Corinto hay carnalidad, ahí en Corinto hay pleito. Ay, gracias Pablo, mejor no. Mejor me voy a la iglesia de Galacia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Me recomiendas la iglesia de Galacia? Dice: bueno, debes tomar en cuenta que en la iglesia de Galacia hay mucho legalismo. Allá hay mucho señalamiento y se guían en la ley y quieren obedecer la ley, y el que no quiere obedecer la ley es señalado. Ay, Pablo, bueno, ¿me recomendarías ir a la iglesia de Éfeso? Mira, la iglesia de Éfeso es una iglesia que en su inicio tuvo mucho amor, pero con el paso del tiempo han perdido ese primer amor. Se congregan, pero ya no es por amor. Y así le va describiendo el apóstol Pablo de cada iglesia, los problemas que hay en cada iglesia. Lo mismo es hoy en día, hermanos. Si encuentra una iglesia perfecta, ¿sabe qué? No vaya, la va a echar a perder. Si alguien encuentra una iglesia perfecta, mejor no vaya, mejor siga aquí. Aquí estamos igual de imperfectos, ¿verdad? No hay iglesia perfecta, hermanos. No hay. Sin embargo, hay personas que están buscando la iglesia perfecta y no la hay. ¿Sabe por qué no la hay? Porque lamentablemente en nuestra naturaleza es caída. En nuestra naturaleza hay pecado. Dios quiere restaurar eso. Dios quiere restaurar, ¿sí? Entonces, un creyente que es responsable con la membresía de la iglesia lo manifiesta obedeciendo a Dios, sometiéndose al liderazgo. Primera de Pedro 5:1 al 5. Voy a leerlo rápido. Ahí, Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahí está Dios. Así como en la familia existe un papá y una mamá que son la autoridad para los hijos, en la iglesia también Dios ha puesto autoridades. Aunque a veces las autoridades no nos gustan. A lo mejor no me gusta cómo son mis papás. Y a lo mejor veo otra familia y digo: ay, cómo me gustaría haber tenido esos padres. Pero Dios nos puso ahí, en esa familia. Dios nos puso ahí. De la misma manera en la iglesia. Tal vez no nos gusta el liderazgo, pero no somos jueces. Y somos responsables de lo que hagamos con nuestra obediencia. Entonces, obedecer, someterse. Y 1 Corintios 12, bueno, lo leí también hace rato, de 12 al 27, donde dice ahí, ¿verdad? También que nos podamos ahí preocupar los unos por los otros, ¿sí? Entonces, sirviendo a los demás. Por último, pueden poner la siguiente diapositiva. ¿Sí se alcanza a ver esta imagen? Un cristiano sin iglesia es un oxímoron. Un cristiano sin iglesia es un oxímoron. ¿Qué es esto de oxímoron? Es como una contradicción. Por ejemplo, ¿un hielo puede sacar fuego? No. Sería incongruente, ¿no? Que de un hielo
pueda salir fuego. Bueno, un cristiano sin iglesia sería una incongruencia, ¿sí? Sería una incongruencia que no se quiera reunir, que no quiera tener una familia, que no se quiera congregar. ¿Existe esto? Claro que existe. Pero otra vez, necesitamos una familia. Un oxímoron es una combinación de palabras contradictorias o incongruentes, como cruel bondad o dulce tristeza. Diría uno, bueno, ¿es dulce o es tristeza? ¿Es crueldad o es bondad? No se pueden tener ambas cosas. De la misma manera, ¿no? No podemos decir soy creyente, soy cristiano, pero me congrego en mi casa. Ahí pensaríamos que hay problemas. Estaríamos diciendo, no quiero convivir con la gente. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos escuchado, o tal vez nosotros hemos dicho, esa iglesia está llena de hipócritas? Pero nosotros somos parte de la iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Dijera un hermano, ¿no? Cuando nosotros señalamos a alguien, 3 dedos nos señalan a nosotros. Y Jesús lo dijo de otra manera: antes de ver la paja en el ojo ajeno, ve la viga que está en tu ojo. ¿Sí? Y entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer más bien es congregarnos, aceptar el compromiso, no juzgar a los demás, sino al contrario, ayudarnos a crecer los unos y los otros. Esto es lo que necesitamos: ayudarnos, apoyarnos. Nelson Ned se convirtió a Cristo y él decía en uno de sus prédicas o en unas palabras que dijo: un falto busca ayuda en otro falto y no la va a encontrar. Si yo quiero medirme con mi hermano a ver quién es mejor, no, hermanos, es lo peor que yo puedo hacer. Si quiero medirme con alguien, tengo que medirme con Cristo. Y mi ideal es llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Porque si yo me quiero comparar o medir con alguien más, no, realmente es algo incorrecto. En pocas palabras, aquellos que están unidos a Jesucristo por medio de la fe en Él también forman parte de su cuerpo, la iglesia. Los miembros de la iglesia, de las iglesias locales, no solo reciben maravillosos privilegios, sino que también tienen responsabilidades especiales. Así es que, bueno, el tema de hoy fue la necesidad de la membresía. Necesitamos decidir. Si alguien no se ha decidido, no ha decidido ver esta iglesia local como su iglesia, como su familia, bueno, le animo, le invito, piénselo y tome esa decisión. Porque muchas veces andar de iglesia en iglesia no nos ayuda a crecer de una manera sólida. No nos ayuda, no nos sirve. Necesitamos una familia. Y hermanos, cuando pasamos pruebas o dificultades, créanme que ahí es donde vemos este privilegio. Que alguien se preocupe por mí, que alguien ore por mí. No siempre va a ser el pastor, no siempre van a ser los líderes, bien pueden ser otros hermanos de la misma iglesia. ¿Sí? Pedir ayuda en oración. ¿Sí? Y esto creo que es un privilegio que todos podemos tener. En los mensajes subsiguientes se estará ampliando un poquito más información de características, de cómo debe ser, a qué es a lo que me estoy comprometiendo. Y creo que esto es importante. Así es que consideremos esto, evaluémonos si tenemos claro o considerado el ser miembros de la Iglesia Bíblica Sinaí. Si no, bueno, ahí está la invitación, ¿verdad? Y poco a poco daremos más información al respecto de cómo nosotros podemos ser miembros de la iglesia local. De tal manera que tengamos privilegios, sepamos cuáles son nuestros privilegios y también sepamos cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Qué pasa si usted en casa
tiene 3 hijos, o como aquellas familias de antes, ¿verdad? Que tienen 9, 11 hijos, ¿sí? Y todo hacía la mamá. ¿Cree que es justo? No. Cada quien debe desarrollar una responsabilidad en casa. De igual manera, hermanos, en la iglesia tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntarnos, a lo mejor 2 filas, o los que estén ahí más cerquita, y orar. Y vuelvo a repetir, mientras formamos ahí los grupos, por favor, rápidamente, hermanos, y alguien en cada grupo, por favor, que guíe al grupo en orar, pues por los que están en ese grupo, o la oración o el motivo de oración que podamos también recordar. Por favor, en cada grupo, una persona que guíe en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos, Señor, el privilegio que tenemos, Padre, de orar unos por otros, de interceder los unos por los otros. Y qué grato, Señor, qué agradable es que alguien ore por nuestra vida, por nuestras necesidades. Permite, Señor, que como iglesia podamos estar orando unos por otros. Permítenos, Señor, ver milagros, ver tu respuesta, Padre Celestial, a estas peticiones. Están en tus manos, Señor, estas peticiones. Todos estos hermanos que hemos mencionado, y tal vez algunos que olvidamos, pero sabemos que tú no lo olvidas. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por dejarnos llegar hasta el trono de tu gracia. Gracias porque en ti podemos tener esperanza. Gracias porque en ti, Señor, puede descansar nuestra alma. Señor, te pedimos, concédenos la paz. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que solamente podemos tener en Cristo, en medio de tantas cosas y circunstancias que pasan en nuestra vida. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias, bendito Dios. Y como dice el salmista, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, están nuestras peticiones en tus manos, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.